Bien, hermanos, vamos a hablar inicialmente acerca de la murmuración como una de las cizañas más destructivas de la iglesia. Vea, a veces creemos que la murmuración es un pasatiempo o creemos que conocer todo lo que pasa a nuestro alrededor es algo que nos llama la atención y nos atrae demasiado. Porque el espíritu de murmuración es como un espíritu que seduce el oído del creyente y lo seduce para que ese oído quiera abrirse para escuchar todo lo que esté pasando alrededor suyo y quiere saber la vida de todo el mundo. Ahora, vamos a ver a través de la palabra revisemos Proverbios 6, 16, 19. Ahora, diremos algo muy importante y es lo que dice la palabra acerca de lo que Dios piensa acerca de esto. Lo que yo piense no es importante, iglesia. Es lo que Dios a través de su palabra piensa acerca de esta mala actitud de nuestros corazones. Proverbios 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová. Dígale al que tiene a su lado: 6 cosas Dios aborrece. Ahora, ¿usted ha tenido la experiencia de aborrecer a alguien? Bueno, yo sí. Yo como que soy el menos santo aquí, pero yo sí. Y he tenido la experiencia de aborrecer a alguien, y cuando uno aborrece a alguien no quiere ni verlo. Y cuando uno lo ve que viene en la calle, uno prefiere pasarse del otro lado para no encontrárselo. Cuando uno aborrece a alguien y llega a su casa, es como si a uno le subiera y le bajara una cosa y quisiera sacarlo a patadas de allí. Porque eso es aborrecer. Aborrecer es: no quiero tener ningún contacto, ni siquiera ver a la persona. Ahora, miren lo que la palabra de Dios dice: 6 cosas aborrece Jehová. Y dice que es el mismo Dios el que siente ese repudio y ese rechazo hacia esas personas que tienen estas malas actitudes en su vida. Y dice: y aún 7 abomina su alma. Entonces, él habla de aborrecer 6, pero la 7ª la abomina. Y sabe, la abominación tiene un gradito mayor del aborrecimiento. Y aquí estamos viendo una lista de lo que el Señor dice. Y dice el versículo 17: ¿qué aborrece el Señor? Diga conmigo: los ojos altivos. ¿Qué es el ojo altivo? La arrogancia de las personas. Ser personas arrogantes. Número 2, diga conmigo: la lengua mentirosa. Ahora, dígale al que tiene a su lado: cuida tu lengua de la mentira. Y creo que ese es uno de nuestros pecados favoritos. Y estamos en la casa y no queremos atender y mandamos al hijo y le decimos: ve y di que yo no estoy. Y cuando los hijos nos mienten, nosotros los reprendemos, los disciplinamos y le echamos fuera al diablo. Pero no entendemos que nosotros estamos sembrando una semilla de lengua mentirosa en sus vidas. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Y vea, la mentira es lo más fácil de uno pecar. Porque la mentira a veces la disfrazamos y decimos: ay, que eso es chiquitico. O decimos: esa es una mentirita piadosa. Pero el Señor dice: cuidado con la lengua mentirosa. Ahora, la palabra dice también: las manos derramadoras de sangre, como tercero. Las manos derramadoras de sangre. Las personas que no temen quitarle la vida a otros. Pero también dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, como cuarto lugar. Y ese corazón que maquina pensamientos inicuos son aquellas personas que se duermen tarde de la noche pensando cómo le van a hacer mal a su vecino o a la persona que aborrecen. Y es la persona que se levanta muy temprano, no a orar a Dios, sino a maldecir a las personas que aborrecen. Entonces el Señor dice que como cuarto lugar, Él aborrece las personas que maquinan pensamientos inicuos. Pero número 5 dice: los pies presurosos a correr hacia el mal. Y sabe, hay personas que les gusta
correr hacia lo malo. Usted sabe que allá en la plaza hay algo que usted no debe ir a tocar ni ver. Eso es lo primero que quieren sus pies. Salir corriendo hacia donde está lo malo. Él dice, aborrezco los pies que se apresuran, los pies que vea. Cuando viene para la iglesia, usted se demora hora y media entre el baño, vestirse y buscar qué es lo que se va a poner y qué es lo que va a hacer. Pero cuando usted sabe que aquella cosa que usted sabe que no debe estar allá empieza a las 6, a las 5:30 está allá porque son pies presurosos para correr al mal. A la iglesia llega tarde, pero allá llega media hora antes. Y sabe, la palabra dice que los pies presurosos al mal, Dios los aborrece. Pero también dice el testigo falso que habla mentiras, como número 6. El testigo falso que habla mentiras. Y vea, hay personas que calumnian a otro y dicen mentiras acerca de otro. Ahora, el número 7, que es lo que el Señor dice, que 6 abomina, que 6 aborrece, pero la 7ª la abomina, es el que siembra discordia entre hermanos. Y aquí le está hablando directamente, ¿a quién cree usted? A la iglesia. Y el Señor dice, abomino al que siembra discordia entre los hermanos. Y vea, no hay cosa que Dios deteste más que 2 cristianos que se sientan a beberse un café en la casita de palma allá atrás para hablar mal del pastor y de los líderes de la iglesia. No hay cosa que Dios más aborrece que usted llame y diga, hermanito, ven acá a la casa, que vamos a orar, te voy a contar algo para orar. Hermano, eso es la mentira más disfrazada del diablo. Usted no le cuenta al otro para orar, usted le cuenta es para satisfacer su lengua y para poder que todo el mundo sepa lo que está pasando en medio de la iglesia, en medio de la casa de Dios. Pero yo quiero que usted pueda recibir convicción de Dios en esta mañana. Y usted puede entender que el que siembra discordia entre los hermanos es una persona que no está bien delante de los ojos de Dios. Es una persona que Dios lo mira de lejos. Es una persona que no va a recibir el favor, no va a recibir la bendición de Dios, no va a recibir la provisión de Dios sobre su vida, porque simplemente Dios no tolera, hermanos, Dios no tolera que usted difame de otro hermano con otro. Es como lo que pasaba, recuerde, vayamos rápidamente a la historia del apóstol, cuando antes de ser apóstol, Saulo de Tarso, la Biblia dice que él iba camino a Damasco con cartas de los gobernantes de la época para arrastrar por el pelo a los cristianos, meterlos presos y a otro matarlos. La Biblia dice que cuando él iba camino a Damasco, el Señor se le presentó y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y quiero que esto retumbe en tus oídos. Dios le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo ni siquiera sé quién eres. ¿Cómo puedes decir que te estoy persiguiendo? Saulo le dice, yo no sé. ¿Qué es esto que está ocurriendo? ¿Por qué dices que te estoy persiguiendo? Y Saulo le dijo, tú me persigues porque persigues a mi iglesia. Y él le dice, tú estás persiguiendo a la iglesia. Y si tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. No estás metiéndote con mis hijos, estás metiéndote conmigo. Y el que se mete conmigo, mira lo que le ocurre. Y dice la palabra, todo lo que vivió y experimentó Saulo de Tarso, luego de haber escuchado la voz de Jesús, de decir que se estaba metiendo directamente con la iglesia. Entonces, hermano, cuando usted habla mal de otro hermano y siembra esa semillita de discordia, y siembra la semilla, y siembra la semilla, y siembra la semilla, usted no está peleando contra ese hermano, contra el pastor, contra el líder. Usted está peleando contra Dios mismo, porque Dios cuida de su pueblo. Aleluya. Y debemos tener cuidado con esto. Y este silencio me gusta. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos esa mala actitud en nuestra vida, que de hecho es pecado, debemos pedirle a Dios que nos ayude a salir de allí. Ahora, ¿por qué estoy predicando acerca de esto? ¿Por qué no traigo un mensaje más bonito que este? Porque, hermano, si seguimos así, no vamos a prosperar, no vamos a avanzar.
Si nosotros seguimos contemplando esto en nuestra vida, usted se va a ir al fondo del abismo. Usted no va a tener salida. Va en un camino sin retorno. Y Dios anhela que nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros. Porque Jesús fue muy claro cuando dijo: amarás a tus enemigos, bendecirás a los que te maldicen, orarás por los que te persiguen, y tendrás misericordia y le darás al que te pida aunque te haya hecho mucho daño. Jesús fue muy claro al decir, hermano, que dentro de la iglesia habrían personas que no me iban a caer bien. Pero el hecho de que tú no me caigas bien no significa que yo tengo que salir corriendo a hablar cosas que te pueden destruir tu moral y tu integridad. No significa que yo puedo ir a comentar cosas en las cuales no debo meterme. Y esas son las cosas que Dios quiere corregir dentro de la iglesia. Vea, si usted tiene una comida favorita, compárela con el chisme. Porque es así de sabroso. Porque es así de deleitoso. Y mire, eso es deleitoso cuando uno sabe la vida de otro. Pero es doloroso cuando saben la nuestra. Entonces póngase en el lugar de otro. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Yo los entiendo, no se preocupen. Números capítulo 12. Ahora es cuando vamos a entrar al mensaje. Número 12. Vamos a leer la historia de un hombre llamado Moisés, que vivió una experiencia muy dura en su liderazgo. Ahora, cuando nosotros hablamos de Moisés, acuérdese que no estamos hablando de cualquier persona. Sí, Moisés fue aquel que Dios llamó en un desierto a través de una zarza, que le dio una vara y le dijo: a través de esta vara harás señales en Egipto. Sí, Moisés fue aquel que oró a Dios y vinieron 7 plagas, los cuales crearon un juicio inminente sobre Egipto, lo cual lo dejaron en ruina total. Fue ese Moisés el mismo que oró a Dios para que las aguas del Mar Rojo se abrieran y el pueblo pudiera pasar en tierra seca. Fue el mismo Moisés que oró para que lloviera maná del cielo y para que saliera agua de la roca y para que en las lagunas de Mara, que eran amargas, Dios pudiera convertirlas en aguas potables y hacer un milagro de sanidad sobre las aguas. Estamos hablando de ese Moisés. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que Dios usaba en gran manera. Estamos hablando de un siervo de Dios. Estamos hablando de un escogido de Dios. E iglesia, yo quiero decirte con mucho respeto en esta mañana y quiero hablarte con mucho amor en esta mañana. No quiero que te sientas juzgado ni señalado, pero si hay algo que Dios tiene cuidado es de aquellos que ha ungido y ha puesto como cabeza para liderar a su pueblo. Si hay alguien que Dios cuida de él, es a su pastor, iglesia. Y sabe, el pastor es el blanco perfecto para que la iglesia haga y deshaga con él. Porque muchas veces, y sabe, le doy gracias a Dios por esos pastores que en vez de ir a reclamar un cuento y en vez de ir a averiguar quién lo dijo y cómo lo dijeron y dónde lo dijeron, se postran ante Dios y piden misericordia. Yo agradezco por esos pastores que no forman un bololón la iglesia cada vez que hay un cuento y cada vez que se levanta una murmuración contra él. Y le doy gracias a Dios por esos pastores que tienen ese espíritu de mansedumbre para soportar la crítica y la murmuración. Pero quiero que sepa algo, el pastor, y discúlpenme la expresión que voy a lanzar ahora, puede tener cuero de burro, que no le duele mucho lo que usted dice, pero yo le digo algo, usted cree que le está causando daño al pastor, pero usted está equivocado. El peor daño que se puede hacer cuando una persona habla mal de su pastor y de sus líderes, ese es un daño que usted mismo se está causando. Es un foso que usted mismo está cavando donde se está enterrando lentamente
secretamente y donde usted no se ha dado cuenta. Es un lugar donde no hay bendiciones. Es un lugar donde hay enfermedad. Es un lugar donde hay opresión. Es un lugar donde hay angustia y desesperación. Cuando hay una iglesia que se levanta en murmuración contra sus líderes, hermano, es una iglesia que no va a prosperar. Amén. 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 Ahora, ¿sabía usted que la iglesia no es perfecta, verdad? Y sabía usted que no hay pastor perfecto. Pero eso no significa que podemos usar a nuestros líderes y pastores para destruirlos. Si usted tiene un inconformismo, tiene que tener la valentía y tiene que orarle al Señor y decirle: Señor, estoy inconforme con mi pastor por esto. ¿Y sabe lo que te va a decir el Señor? Ve y habla con él. Ve y coméntale tu inconformismo. Hermano, ¿por qué nos cuesta tanto ir donde el pastor y decirle: no me parece que lo que usted está haciendo es correcto? No me parece que el estilo de vida que lleva sea el que nos modele a Cristo, pastor. No creo, pastor, que esa forma en que usted está haciendo las cosas sea la mejor. Hermanos, ¿por qué nos cuesta eso? ¿Por qué en vez de decir eso llamamos a 3 y 4 hermanos de los más importantes de la iglesia y empezamos a decir: el pastor hace esto mal, el pastor no tiene esto, el pastor hace aquello? ¿Qué vamos a hacer? No, usted no tiene que hacer nada, porque ese no es su trabajo ni su labor. Quien pone y quita es el Señor. Quien pone y quita es el Señor. Quien pone y establece es el Señor. Solo Él tiene el poder de quitar y de poner a uno de sus siervos en el altar. Oh, Dios. Por lo menos diga ya y si le duele. Pero hermano, debemos cuidar nuestro corazón de esto, porque no tenemos idea del gran daño que estamos causándonos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y se lo voy a demostrar por la palabra, porque yo no vine aquí a hablarle locuras, yo vine a compartir la palabra del Señor. Vamos a tratar de calmar a la nena. Moisés 12 dice, número 12. María y Aarón hablaron contra Moisés. Y vea, la Biblia dice María y Aarón. ¿Y quiénes eran María y Aarón? Hermanos de Moisés. Hermanos de Moisés. Ahora, ¿quiénes son los que muchas veces se levantan más contra la misma iglesia? Los más allegados. Los más allegados. Los de más confianza son los que Satanás usa para engañar sus mentes y sus corazones. Las personas que se suben aquí al altar, y con eso no estoy diciendo que los que presidieron o subieron al altar estén de esta manera, pero estoy diciendo que las personas que van a los altares de las iglesias, las personas que tienen ministerios en las iglesias, las personas que tienen niveles de influencia en la iglesia, son las que Satanás busca para traer en ellos un inconformismo y que lo reflejen ante la comunidad, para que la comunidad se contamine y para que la comunidad piense como ellos piensan. Y aquí vemos entonces a María y Aarón. Dice que hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Y según la historia, al parecer ya Séfora había muerto y a Abraham le gustó, a Moisés le gustó una mujer negrita, pelito de 8,888,000. Era una mujer realmente que no era atractiva ni para María ni para Aarón, pero a Moisés le gustó. Y en ninguna parte de la escritura dice que Dios lo vio con malos ojos. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios no estaba de acuerdo. No, Dios estaba de acuerdo con Moisés. Dios no le vio ningún problema en que Moisés haya tomado una mujer de raza morena y de esas características. Dios no le dio importancia a eso. Pero María y Aarón sí. Y ellos dijeron: ¿pero por qué se casó con esa mujer? ¿No había más mujeres en la tierra? ¿No habían otras más bonitas? Esos hijos van a salir malucos. ¿Sabe? Yo no creo que más pudieron haber hablado sino eso. ¡Qué tontería! Así que ellos empezaron a levantarse en una murmuración y empezaron a quejarse y empezaron a hablar y se reunían y, ¿sabes? Se iban allá atrás en el patio y María y Aarón, María y Aarón. ¿Alguien se identifica? ¿Sabes? Ellos
creo que ellos no temían a Dios. Y vea, dice, y dijeron, y sabe, esto es lo que el diablo trae a la vida de aquellos que hablan. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ellos estaban diciendo, bueno, ¿y qué se cree Moisés? Que es el único al que Dios le habla. A mí también me habla. Y yo también recibo revelación. Y hermanos, las personas que tienen dones espirituales dentro de la iglesia y son inmaduros, son personas que utilizarán sus dones como excusa para querer sobrepasar por la autoridad que Dios puso delante de ellos. Y sabe, el hecho de que Dios te revele y te muestre y te dé sueños y te dé las revelaciones más profundas de la historia de la humanidad, eso no te hace una persona que tenga la puerta abierta o la aprobación de Dios para hablar mal de tus pastores y líderes. Porque Dios quiere guardar a su iglesia. Porque Dios quiere que la iglesia, aunque no es perfecta, sea un remanso de paz, de amor y de armonía. Si entre nosotros aquí nos comemos como pelea de perro, se puede imaginar lo que pasa allá afuera. Si aquí en la iglesia hay contiendas, divisiones, murmuraciones, peleas entre hermanos, hermanos que duran hasta un mes sin hablarse, personas que se odian dentro de la iglesia y se aborrecen, ¿usted cree que si eso pasa en la iglesia, cómo está la gente de allá afuera? Y sabe, la iglesia se supone que es lo mejorcito que hay en la tierra. Y nosotros tenemos que hacer que así sea con nuestras actitudes. Entonces vemos, hermanos, que dice, no ha hablado también por nosotros. Y mire lo que dice aquí, y me impacta esto. Y esto confrontó mi vida muchas veces, hermano. Muchas veces confrontó esto mi vida. Y cuando ellos estaban hablando, no ha hablado también por nosotros. Y dice la palabra, y lo oyó Jehová. Dígale que tiene a su lado, Jehová te oye. Oiga, por favor, escúchame. Ellos estaban hablando y vea, bueno, ¿y qué tanto será lo que hablan las dos hermanas allá? No se les oye, pero Jehová oye. Amén. Y dice, y lo oyó Jehová. Y cuando esa palabra dice, lo oyó Jehová, tiene que hacerme temblar, iglesia. Porque significa que los oídos del Señor están sobre toda la tierra. Los oídos del Señor están en todo lugar donde nos metamos, donde nos escondamos, donde nos refugiamos. Allí está el oído de Jehová. Y dice, y Jehová lo oyó. Qué duro es esto. Qué duro es esto, iglesia. Y si no creamos conciencia de esto, seguiremos obrando en mal manera, porque Dios nos ve, pero Dios nos oye. Y no hay conversación ni siquiera con nosotros mismos en nuestra mente que Dios no tenga la capacidad de oír y discernir. Por lo tanto, cuando estas cosas están pasando, y vea, por eso es que uno, cuando este tipo de murmuraciones y de cosas ocurren, lo que menos debe interesarnos es dónde pasó, con quién pasó y cuántos estuvieron allí, porque Dios los vio y los oyó. Amén. Y si Dios los vio y los oyó, yo como pastor, lo que menos me interesa es saber qué pasó en esa reunión, porque ya Dios lo sabe. Y si ya Dios lo sabe, tomará cartas sobre el asunto. ¡Gloria a Dios!